Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios Altísimo me los bendiga. En esta noche tenemos la gran bendición de poder predicar la palabra del Señor para un nuevo martes, rogando al Señor verdaderamente, mis hermanos, que me lo mantenga con fe, con confianza, con fortaleza en Él, con deseo de poder estar en su presencia, mis hermanos, y los cultos de oración siempre tratamos de mantenerlos relacionados con temas al fortalecimiento de la comunión con el Señor, mis hermanos. Y hoy es otra oportunidad más. Y quiero traerles el tema para esta noche, fortaleciendo mi comunión con Cristo. Quiero decirles que vamos a basarnos en la palabra del Señor donde dice Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Pero antes vamos a orar al Señor para que Dios tome control de esta lectura bíblica y también de ese estudio que vamos a tener para que podamos salir edificados. Prepare su corazón, mi amado hermano, esto lo hacemos con el amor del Señor para que usted pueda fortalecer su relación con el Señor y las cosas puedan ser verdaderamente más llevaderas en el tiempo que estamos viviendo, pero con esa fuerza sobrenatural y esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Dios sabe dar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, muchas gracias te damos por la gran oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, de poder estar en comunión contigo, Señor, de poder llevar esta palabra a los hermanos, Señor, que la han de ver, la han de oír. Quiero rogar a ti, por favor, para que prepares cada uno de los corazones, mentes y corazones, Señor, que han de oír este mensaje. Por favor, te ruego para que podamos preparar nuestro corazón como lo hizo Esdras, Señor, de tal manera que podamos llevar al corazón sabiduría, Señor. Te damos las gracias, eterno Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces el tema que vamos a traerles en esta noche, mis hermanos, es fortaleciendo mi comunión con Cristo. Quiero llevarlos, el propósito es incentivarle a usted a que usted pueda fortalecer y mejorar su comunión con el Señor. Y mi pregunta es, ¿está usted teniendo comunión con el Señor? ¿Está usted sacando el tiempo que se requiere para usted fortalecer su vida? Para no dejar que las cosas de este mundo se peguen, mis hermanos, porque hace mucha falta congregarse. Pero mientras estemos en esta situación, tenemos que nosotros tener este motor propio para nosotros poder tomar decisiones. Algo muy importante que quiero leer aquí, dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, como introducción, veo, mis hermanos, que verdaderamente hay muchos elementos en nuestra vida cristiana que pudieran estar robando nuestra comunión con el Señor, esa comunión diaria. Te hacía la pregunta: ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás con un corazón ferviente en Él? ¿Realmente sientes la necesidad de ver todo ese tipo de cosas y aún así la necesidad de buscar tiempo a solas con el Señor, mi amado hermano, mi amada hermana? Qué importante es que podamos entender esto. Y quiero comenzar con el primer punto, fortaleciendo mi comunión con Cristo. El primer punto que vamos a trabajar es: Cristo nos dejó ejemplo de su relación con el Padre. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿No cree usted que si el Señor, estando en esa tierra, pasaba tanto tiempo a solas con el Señor, Él siendo el Hijo de Dios, como nosotros también no deberíamos de estar también pasando tanto tiempo o mucho tiempo también en la presencia del Señor o en comunión con el Señor, mi amado hermano? Cristo constantemente buscaba, después de hacer su obra, después de que tenía que tomar decisiones, él buscaba la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 14, verso 24.
Dice así el Señor en su palabra. San Mateo capítulo 14, versos 23, y dice la palabra del Señor de esta manera. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vemos también en Marcos capítulo 1, versos 35, otra cita bíblica que dice aquí la palabra del Señor, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versos 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y vamos a buscar Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas capítulo 5, verso 16. Dice la palabra del Señor de esta manera, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, uno de los elementos necesarios, muy necesarios en la vida de Jesucristo, era la oración. Pero vemos varias cosas. Él lo que hacía era que en medio de las circunstancias, terminaba de hacer algo, él siempre buscaba un lugar aparte, un lugar donde él podía estar en silencio, en la comunión con el Señor, para él verdaderamente recibir de Dios Padre la sabiduría y la inteligencia que se necesitaba en cuanto a eso. Y saben, quiero decirle una cosa, mi amado hermano, él nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Dice ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, cita que conocida por parte de todos, pero qué importante, mis amados hermanos, verdaderamente recordarla. Mateo capítulo 6, del 6 al 8 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En el tema anterior, mis hermanos, que llevamos la semana pasada, es diciendo que digámosle todo a Dios. ¿Se acuerdan cuando Job verdaderamente él no decía palabras repetitivas? Él decía, Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Y él hablaba como un amigo. Y era la única manera y con la única persona con que él se podía quejar para poder encontrar en el Señor, en la presencia de Dios, verdaderamente esa paz y esa sabiduría, dirección que él necesitaba. Ahora, nosotros en esos tiempos necesitamos verdaderamente, mi amado hermano, volver otra vez a encerrarnos a ese lugar aparte, a ese lugar donde verdaderamente nadie te está molestando, donde verdaderamente necesitamos estar en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en lo secreto de Dios. Dios quiere que usted y yo estemos en lo secreto de Él, mi amado hermano, que verdaderamente le podamos nosotros buscar en su presencia. Ahora, dice la palabra del Señor que es importante nosotros, en este ejemplo que el Señor nos dejó, que nosotros, la idea de buscarle a Él es para poder meditar en la palabra, para poder meditar también en lo que Él quiere para nosotros. Ahí en Salmos capítulo 4, verso 5, capítulo 4, versos 5 y 6, dice la palabra del Señor de esta manera. Salmos capítulo 4, versos 5 y 6 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y dice la palabra del Señor en el verso 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Saben, mis hermanos, creo que aquí el rey David tenía en su corazón muy claro verdaderamente lo que era necesario para poder estar quietos y realmente poder meditar en su corazón lo que ha sucedido en el día, lo que la palabra del Señor le quiere enseñar verdaderamente, mi amado hermano, tenemos que aprender. Ahora, una de las cosas que el Señor por la cual oraba también era porque realmente para él era necesario estar en comunión con el Señor, porque así le facilitaba a él, a Jesucristo, la voluntad o la bendición también de poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Y es una de las cosas que marca diferencia. Ahí en Marcos capítulo 1, dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 1,
una palabra muy linda. Dice el verso 35 al 39. Marcos capítulo 1, 35 al 39. Dice la palabra del Señor, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pero mi amado hermano, que verdaderamente lo que le permitía en ese caso al Señor a través de la oración era hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, mi amado hermano, verdaderamente es más fácil nosotros hacer la voluntad de Dios que cuando nos apartamos. Cuando nos comenzamos a apartar de la comunión con el Señor, vamos a ir a buscar aquellas cosas que realmente nos van a apartar de la presencia de Él. Y ya no vamos a querer hacer su voluntad, ya no vamos a querer buscar sus cosas, ya no vamos a querer verdaderamente o amar lo que Dios ama. Por eso es importante mantenernos siempre, mi amado hermano, en esta comunión. Y verdaderamente hay algo muy importante. A través de la comunión con el Señor me permite a mí la aceptación de la voluntad de Dios en mi vida. Muchas veces nosotros no aceptamos la condición como estamos pasando en ese momento. Pero el Señor nos enseña, mi amado hermano, verdaderamente que también a través de la voluntad del Señor, qué lindo es decir, cuando están pasando circunstancias que desconocemos o que ves que son difíciles, podamos decir verdaderamente como lo que dice Romanos 8:28, perdón, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando usted y yo entendemos, mi amado hermano, esta parte, sea lo que pase, sea bueno o sea malo, entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice ahí la palabra del Señor en Lucas capítulo 22. Dice Lucas 22, dice la palabra del Señor 39 al 43. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Saben, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, encontramos también la necesidad de sumisión, de someternos a la voluntad de Dios y poder descansar en Él y hacer la voluntad de Él. Y algo muy importante es que verdaderamente entendemos que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y ya no la de Él. Por eso es importante, mi amado hermano, buscarle verdaderamente, porque también en medio de las pruebas y las tribulaciones vamos a entender que vamos a fortalecernos en medio de las adversidades. Dice Lucas capítulo 22, ahí dice la palabra del Señor, en ese 39-43 dice, el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabe, mi amado hermano, cuántas veces usted se ha sentido cargado y cuando va a la presencia del Señor, quizás está el mismo problema, pero usted está descansando? ¿Por qué? Porque el Señor espera que usted realmente le busque a Él. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 5, dice la palabra del Señor que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en acción de gracias y ruego. Así que tenemos que aprender, mi amado hermano, verdaderamente a descansar en Él. Ahora, importante, quiero decirte, mi amado hermano, que este primer punto, Cristo nos dejó ejemplo de su relación con el Padre. Y observamos que por todo lado, cada vez que Él iba y hacía la obra del Señor, Él iba a orar. O también antes de comenzar la obra del Señor, Él iba a orar. Y es importante encomendar esto también en la mano del Señor. Ahora, segunda parte o segunda lección. ¿Cómo yo verdaderamente puedo fortalecer mi relación con Cristo? Él espera, mi amado hermano, saben que mi relación, mi comunión, sea prioritaria en mi vida. Esta comunión sea en primer lugar. Cuando nos levantamos, mi amado hermano, cuando realmente están sucediendo cosas en el día,
cuando nos vamos a dormir, qué importante es que usted encomiende todo al Señor. Dice ahí la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, el verso 38 al 42. Y aquí lo vamos a la lectura bíblica. Lucas capítulo 10. Vamos a ir desarrollando un poco sobre este tema y nos damos cuenta de algo muy importante. Dice aquí la palabra del Señor: y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María estaba a los pies de Jesús y ella estaba muy interesada, mi amado hermano, en la comunión con Jesucristo, porque Él verdaderamente tenía esas palabras de vida que usted y yo necesitamos para poder primeramente, en un momento dado, haber conocido a Cristo, pero en este momento, después de haber conocido a Cristo, poder fortalecernos, mi amado hermano, a través de su palabra y de sus promesas, que el Señor sigue hablando a través de ella. Y hay una cosa muy importante, es que dice aquí la palabra del Señor, que para eso necesitamos una actitud humilde. Saben, yo me imagino la escena de María sentándose a los pies de Jesús. Yo me imagino nada más el hecho que usted se sienta a los pies del Señor Jesucristo, es una actitud de humildad, en donde estamos dejando donde María deja entrever: Señor, humildemente necesito de ti, no soy nada sin ti, necesito que me enseñes. Así se acuerda, como un estudio que llevamos en otra oportunidad, que los apóstoles le decían al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Solamente un corazón que realmente quiere ser sumiso y dejado ser enseñado por el Señor se va a decir esas características o se va a sentar. ¿Alguna vez, mi amado hermano, te has imaginado nada más orar al Señor y decir: Señor, quiero sentarme aquí a tus pies, quiero escuchar tu palabra, quiero estar en comunión contigo, quiero descansar, Señor, en tu presencia? Qué importante que usted pueda entender esta parte, mi amado hermano. Y María estaba escuchando la palabra que Jesucristo le estaba dando. Esto es lo que necesitamos, mis amados hermanos. Y dice ahí el 42, dice: pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, dice, la cual no le será quitada. ¿Saben? Quiero importante decirles, ahora veamos la actitud de Marta. La actitud de Marta, sí, estaba con el Señor en la misma casa, pero la actitud de Marta, mi amado hermano, no era tanto por preocuparse oír la voz de Dios o la voz de Jesucristo, sino verdaderamente, mi amado hermano, preocuparse por los quehaceres. Y el Señor Jesucristo la reprendió y le dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Marta se estaba perdiendo, mi amado hermano, la palabra que Jesús estaba enseñando a María. Y muchas veces nosotros estamos tomando decisiones como Marta. Estamos con tantas cosas, mi amado hermano, haciendo y haciendo quizás, y verdaderamente nos estamos perdiendo la mejor parte, como dice aquí el Señor. Y la mejor parte es estar en su presencia, oír de su palabra, no desaprovechar predicaciones, mi amado hermano, para que usted pueda seguir fortaleciéndose en el Señor. Mi relación con Cristo, mi amado hermano, producirá gran bendición, se lo aseguro. La palabra del Señor dice que si nosotros nos separamos de Él, dice, nada somos. Dice, porque separados de Él, nada somos. Lo dice San Juan capítulo 15, el verso 5. Ni tampoco, mi amado hermano, si nosotros nos separamos de Dios, vamos a llevar ese fruto que Él quiere que nosotros verdaderamente tengamos. Vamos a leer lo que dice Juan, vamos a leerlo mejor. Capítulo 15 de Juan. Dice el Señor en su palabra. Juan capítulo 15. Quiero llevarlos a esta cita bíblica. Y dice aquí, no lo vamos a leer todo, pero dice la palabra del Señor, el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la pregunta. ¿Usted está permaneciendo en Él? Para que siempre la presencia del Señor esté en usted, de manera que te esté enseñando, que estás descansando en Él, que realmente estás haciendo la voluntad de Dios, que estamos dispuestos para hacer su obra. Bueno, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, dice que en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Saben por qué María estaba turbada? Porque ella estaba separada del Señor en su casa. Entonces, mi amado hermano, aunque María estaba en su propia casa y con la presencia del Señor Jesucristo en su propio hogar, María se sentía turbada. Y el Señor le decía, muchas cosas estás haciendo, Marta, Marta, afanada y turbada. Entonces, ¿se dan cuenta, mi amado hermano, la diferencia? Usted puede tener a Jesús en su corazón, en su vida, pero usted puede estar turbado en ese momento y estar afanado completamente. Y usted verdaderamente está perdiendo la bendición, mi amado hermano, de poder tener siempre de Dios esa fortaleza, esa paz, el poder estar dispuesto para hacer su obra. Dice el verso 6 del capítulo 15 de Juan, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, mi amado hermano, ya quizás usted no va a sentir la necesidad de estar en comunión con el Señor, ni tampoco hacer la obra de Dios. Verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos vamos a enfriar. Ahora dice, si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que realmente sucede, la palabra del Señor siempre usted va a tener siempre esa palabra en su mente y en su corazón que te va a permitir decir, esto no me conviene, esto no me va a hacer nada bueno. Cuando usted va a estar, mi amado hermano, verdaderamente con circunstancias en su vida, usted va a determinar, esto me va a robar mi paz. Entonces, qué importante entender esa parte. Y dice la palabra del Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor promete que verdaderamente, mi amado hermano, estando en la comunión con el Señor, permaneciendo en Él, y las palabras en la vida, en cada uno de nosotros y en mi vida también, ya nosotros verdaderamente, dice la palabra del Señor, vamos a pedir para que Dios, verdaderamente dice la palabra del Señor, pedid lo que queréis y os será hecho. Claro, estando en la voluntad del Señor, ya usted ya no va a pedir cualquier cosa, va a pedir cosas que realmente sean conforme a la voluntad del Señor. Y dice, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y dice el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y esa es la diferencia. Cuando verdaderamente, mi amor hermano, estamos fortaleciendo mi relación con el Señor, yo estoy fortaleciendo mi amor para con el Señor. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo verdaderamente? Dice ahí Apocalipsis capítulo 2. Cita que usted y yo conocemos, mis hermanos, y que realmente el Señor hace una reprensión a la iglesia de Éfeso. Y dice aquí la palabra del Señor, el verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea, era una iglesia que verdaderamente se veía que trabajaba, que no soportaba a los malos y todo eso. Pero verdaderamente llegó un punto, mi amado hermano, la iglesia de Éfeso que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que se da cuenta aquí, a veces estamos aprendiendo, mi amado hermano, a vivir una vida, sí, habiendo conocido a Cristo, pero ya quizás no con ese amor que Dios demanda de nosotros, que requiere de nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas con amor para el Señor, mi amado hermano, hay muchas cosas que se hacen diferentes, que se sienten verdaderamente diferentes. Y dice la palabra del Señor, el verso 5, una exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. ¿Cuándo fue el momento, mi amado hermano, que comenzaste entonces a enfriar tu amor por el Señor? Creo que el Espíritu Santo te lo ha hecho recordar en ese momento. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que en el Señor siempre hay oportunidades. Así que vuelve otra vez a ese momento donde dejaste, te deslizaste y verdaderamente perdiste esa comunión con el Señor que antes tenía, ese amor con el que antes tenías con el Señor. Pídele perdón a Dios y volvamos otra vez, mi amado hermano, a hacer aquellas cosas, mi amada hermana, que antes hacíamos, manteniéndonos en el amor del Señor. Importante, mis hermanos, es que verdaderamente debemos de mantener el amor hacia Dios. En ese amor es importante que nosotros lo mantengamos. Ahora,
Dice ahí, una de las características que vamos a tener, usted y yo vamos a tener siempre gozo. Ahí en Juan capítulo 15, el verso 11 dice, y esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, la otra pregunta, ¿estás gozoso? ¿Eres feliz? Aún a pesar de las circunstancias que estemos pasando, solo en la presencia de Dios, mi amado hermano, podemos nosotros estar gozosos. Solamente permaneciendo en su amor, podemos decir que nosotros estamos gozosos, mi amado hermano. Dios no quiere que usted y yo estemos siempre amargados, pensando siempre en los problemas, pensando en lo que nos hace falta, pensando en esto, en lo otro, todo lo demás. Se hace una carga tan increíble en nuestras vidas, mi amado hermano, que a veces es insoportable. Pero muchas veces, mi amado hermano, si hemos perdido ese amor, estamos creyendo que nosotros podemos llevar por nosotros mismos esas cargas. Y al final nos damos cuenta que no los vamos a poder llevar, porque son más fuertes que yo y más fuertes que usted. Entonces, qué importante cuando usted y yo permanecemos en el Señor, Él va a dar ese gozo que Él verdaderamente cumple en nuestras vidas. Ahora, tercer y último punto, mi amado hermano, el Señor espera que usted y yo no descuidemos nuestra relación con Él. Es necesario mantener una relación personal con Cristo. Vuelvo otra vez a la lectura bíblica. Y podemos decir, mi amado hermano, en el verso 40 dice, pero Marta se preocupaba mucho por los muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, vemos aquí, mi amado hermano, que verdaderamente una de las cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos en esta vida es que verdaderamente estar afanados por las cosas de este mundo. Vea lo que dice aquí, pero Marta se preocupaba mucho, dice con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, quizás mi amado hermano, en ese momento usted esté, una de las cosas que verdaderamente le pudiera hacer a usted mantener turbado y afanado, como dice aquí la palabra del Señor, verdaderamente, como dice el verso 41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Quizás en este momento hay cosas en su vida que lo tienen afanado y turbado o afanada y turbada. Y pudiera ser, mi amado hermano, verdaderamente un ejemplo. Quizás las cosas de este mundo. Dice Lucas 21:34. Vamos a perder verdaderamente esa paz. Dice Lucas 21:34, la palabra del Señor. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuando dice la palabra mirad, hagamos un examen introspectivo, mi amado hermano, donde verdaderamente valoremos nuestros corazones. ¿Qué es lo que verdaderamente estoy llenando mi corazón ahora? Porque el corazón tiene que permanecer lleno de algo. Si no permanece lleno del Señor, va a permanecer lleno de cosas de este mundo, del pecado, de cosas vanas. Porque el corazón del hombre necesita estar lleno de algo. Pero si tu corazón no está lleno, mi amor hermano, del Señor y de su voluntad, entonces en ese caso sí nos iríamos tras esas cosas que nos están a nosotros tomando el control de nuestro corazón, que nos están llenando verdaderamente de esa situación. Quiero llevarlos ahí al Salmo 119. Dice la palabra del Señor, el Salmo 119, y quizás es un ejemplo. Dice la palabra del Señor, el verso 130, dice Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Y vea lo que dice 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces Dios no quiere, mi amado hermano, que ningún pecado, ni ninguna o soberbia, u orgullo, o circunstancias en mi vida, se enseñoree de mi vida. Porque verdaderamente voy a tener que pedirle al Señor que me ordene mis pasos. Porque ya no tenemos ese primer lugar en mi vida. Habíamos dicho en la lección anterior que mi relación con Cristo tiene que ser prioritaria. Observábamos que Jesucristo, mi amado hermano,
Él llegaba y oraba primero y encomendaba el día y pedía también sabiduría y Dios le fortalecía porque él era necesario buscar la presencia de Dios. ¿No? Entonces, vemos, mi amado hermano, que una de las cosas que son necesarias para estar en la presencia del Señor, vimos que entonces, si descuidamos nuestra relación con Él, entonces yo voy a sujetarme a cosas que ya no van a ser de la voluntad de Dios. Y como dice aquí la palabra de Dios, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de enseñorear es gobernar, tomar control de mi vida. Entonces te hago la pregunta, ¿qué es lo que está tomando control de tu vida en esta noche? En esta vida en la cual está diciendo qué dura que es la vida, qué dura que es esto, que no tengo paz, no tengo gozo. Bueno, vamos a ver qué es lo que te está enseñoreando en su vida, qué es lo que está tomando el control de tu vida, qué es lo que está gobernando en tu vida. Ahí te vas a responder a sí mismo o a sí misma también. Y verdaderamente, mi amado hermano, debemos de entender esto. Es necesario, mi amado hermano, cuidar la relación con Él porque nosotros estamos propensos a caer en tentaciones. Dice San Marcos capítulo 14, versos 38, de esta manera. Nosotros no somos, mi amado hermano, super cristianos. Necesitamos de las fuerzas de Dios para poder sobrellevar todo esto. Dice San Marcos 14, 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que mantenernos verdaderamente en oración, mi amado hermano. Y hay un refrán que dice ahí, el que no permanece en oración, permanece en tentación. Entonces, qué importante entender esa parte. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 14, dice la palabra de Dios, versos 28 al 31. Mateo capítulo 14, versos 28 al 31 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando nosotros comenzamos a quitar la mirada del Señor, los vientos de la prueba me van a quitar, mi amado hermano, la mirada del Señor. El mundo significa el mar, verdaderamente me va a sobrecoger, me voy a hundir en ese mar. Las pruebas significan los vientos. Y saben una cosa, mi hundimiento se va a constituir en mi falta de fe. Cuando Pedro comenzó a decir, Señor, sálvame, él se estaba hundiendo. Su fe estaba fallando. ¿Y cómo se lo digo? Bueno, dice aquí el verso 31. Jesucristo se lo hace ver. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se dan cuenta, mi amado hermano? Verdaderamente, cuando nosotros comenzamos a quitar la mirada del Señor, yo me voy a verdaderamente ponemos la mirada en las pruebas. Cuando yo comienzo entonces a hundirme en el mar que es el mundo, donde yo verdaderamente me comienzo a hundir es porque ya mi falta de fe es cada día más fuerte en mi vida. Entonces, Cristo desea, mi amado hermano, que para ir terminando, que le busquemos con confianza. Qué importante entender esta lección de Pedro. Qué lindo, ¿verdad? Mi amado hermano, Pedro siempre las metía a las de andar, como decimos. Pero verdaderamente, qué importante entender que a través de los ejemplos maravillosos de la palabra del Señor, a través de Pedro, nos da demasiadas lecciones. Y tenemos que atesorarlas para nosotros también, porque nosotros no estamos muy lejos de Pedro. Y él también cometía sus cosas, pero nosotros somos seres humanos también. Pero también el Señor nos reprende y nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces quizás la duda, mi amado hermano, está albergando tu corazón también y nuestra fe está hundiéndose, o quizás ya se hundió, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 4, verso 16. Importante entender, mi amado, que Dios entiende lo que usted y yo estamos pasando. Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo Dios quiere que nos acerquemos?
con confianza. Como dice la palabra del Señor, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, no debemos de olvidar, mi amado hermano, que necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. No debemos de olvidar que necesitamos de esa gracia para verdaderamente encontrar ese socorro que necesitamos. Y tenemos que entender una cosa, esto, mi amado hermano, mi relación con el Señor me va a permitir ubicarme verdaderamente que Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en Lucas 18. Dice el Señor en su palabra. Lucas 18, 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esa parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta, mi amado hermano? Qué importante que nosotros nos mantengamos en la presencia del Señor para reconocer nuestra condición necesitada de Dios. Todo lo que tenemos en esta tierra, todo lo que somos, va a pasar. No somos, dice la palabra del Señor, que nosotros somos como la flor del campo, como la hierba del campo. Hoy está viva en todo su esplendor y mañana está marchita. Entonces, ¿no es mejor verdaderamente buscar las cosas que son verdaderamente eternas, mi amado hermano? Como conclusión, debemos de fortalecer nuestra relación con Cristo. Tener discernimiento entre lo bueno y lo malo nos va a permitir también ese discernimiento del Señor, nos da ese discernimiento, porque vamos a saber lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Acuérdate, mi amado hermano, que Dios a través de Jesucristo se manifestó por nosotros para darnos una nueva vida. Y Él no quiere que nosotros nos mantengamos fuera de Él. Y Él quiere que nosotros lo mantengamos siempre contemplándolo en todas nuestras decisiones y en nuestras vidas también. Quiero darle gracias al Señor por su palabra y vamos a terminar a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche quiero darte gracias porque nos has dado la bendición, Señor, de entender tu palabra, de saber, Padre eterno, que lejos de ti nada podemos hacer. Que para ti, Señor, la relación con el Señor, con Dios, fue prioritaria, Señor, muy necesaria, porque Él se fortalecía y encontraba en ti esa seguridad, esa dirección, esa fortaleza. ¿Cuánto más nosotros, Señor? Ayúdanos, por favor, a amarte. Que ese primer amor, Señor, vuelva otra vez a restablecerse. Que realmente podamos, Señor, permanecer en ti y en tus palabras. Que volvamos otra vez, Señor, a esos primeros rudimentos, para que volvamos nuevamente, Señor, a serte útiles y podamos amarte, Señor. Quiero pedirte, por favor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que realmente, Señor, podamos vernos nuevamente pronto y podamos estar también, Señor, congregándonos juntos en armonía. Te damos las gracias, eterno Dios. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Y el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Que pasen una linda noche. Señor me los bendiga.